Voy a tratar de ir rápido para tratar de comentar muchas de las cosas que se plantearon en el documento presentado, pero sobre todo por lo planteado por nuestros amigos ponentes, que han sido muy interesantes sus planteamientos. Saludos por supuesto a María Angélica Luna por la iniciativa. Me parece que sacar libros, textos, investigaciones de nuestros archivos es un ejercicio que vale la pena para, como bien decía Pablo, abrir debate, continuar con debates. Y ese es el momento del debate, no nada más sobre la legalización o no de aquello, sino también la legalización de nuevas y mejores vías de participación y de fomento. Me parece que es una muy buena oportunidad y que bueno que exista una buena parte de la Comisión de Fomento. Saludo a Faride y a los colegas que participan dentro de la Comisión de Fomento, las actividades de la sociedad civil, y nosotros desde Relaciones tenemos mucho interés en que estos espacios sean eficaces, sean útiles, que no hagamos una memoria como en otras ocasiones, sino esta idea de María Angélica de abrevar, abonar, usar, aprovechar las reflexiones que se abren en estos espacios, justamente para incorporar nuevas visiones en el trabajo de la Comisión de Fomento, que mientras no cambie la ley, nos guste o no, es la entidad responsabilizada del gobierno federal para atender el fomento a las organizaciones civiles. Entonces me parece que es una muy buena iniciativa. No quisiera empezar por lo que yo había planeado, sin comentar dos o tres cosas de lo dicho por Pablo y por Angélica. Me da mucho gusto, después de algún tiempo de no compartir mesas de debate y de discusión, reencontrarnos. Totalmente de acuerdo con la idea de Pablo de o seguimos con una línea en la gráfica de apoyo de sobrevivencia, supervivencia, o empezamos a identificar las medidas que nos permitan quiebres, incidencias, quiebres reales, y eso hay que estudiarlo. Yo creo que hay una llamada de atención muy importante para la comisión, qué es lo que haría posible modificar tendencias, reconociendo muy bien lo que nos acaba de recordar Pablo. Totalmente de acuerdo con esta discusión que desata la presentación de Roberto en el estudio, si es más apoyable y esta información empírica una figura u otra. A mí me recordó discusiones de hace ya muchos años de cuál es la mejor figura para asociarse y por qué en este momento el cooperativismo no necesariamente tiene el auge que se pensó y que se diseñó en su momento. ¿Por qué no tenemos miles de sociedades de solidaridad social, como fue también en alguna época el ideal, el prototipo, y todos a construir sociedades de solidaridad social? ¿Dónde están? ¿Cuántas quedan? ¿Qué ventajas le dio la figura jurídica a las iniciativas de las organizaciones? Yo me recordaba de aquellas clases de marxismo 1 o 2, que las condiciones materiales y económicas condicionan el ser social, etcétera, etcétera. Bueno, pues todo tiene una explicación. Pablo nos lo recordaba. Hay un desarrollo peculiar de algunas organizaciones porque así ha sido orientado por el marco económico, social y político. Tomás Magaña seguramente me acordará que eso se veía desde marxismo 1, no había que llegar al marxismo 3, y recordar que hay cosas que condicionan el desarrollo de las organizaciones. Me parece que es muy interesante también lo planteado por Angélica, que más allá si es una figura u otra, lo que importa es que se le reconozca. Me parece que ahí está centrado un tema que a mí me parece que es evidente en el documento también, que es necesario visualizar, poner con mayúsculas qué es lo que se ha hecho o no para propiciar el reconocimiento del interlocutor civil. Es muy fácil de decirlo, está en la ley, sí, pero ¿qué es lo que hace que el jefe de inspectores de Villahermosa, Tabasco, no reconozca el trabajo de una organización civil que defiende niños indígenas? De eso estamos hablando, del México real,
cómo hacemos que oficinas entiendan que son interlocutores, con derechos, con obligaciones, pero que tienen derechos. A mí me parece que efectivamente hay una manera de abordar lo que tiene que ver con los recursos. Totalmente de acuerdo en la necesidad de revisar qué hacer para tener más recursos. Pero también va la pregunta, ¿solo son los recursos en el ejercicio de planeación del trabajo de fomento? Quizás hay que hacer también el desglose de los escenarios que requerirían atenderse para el fomento sin necesidad de pasar solamente por los recursos. No quiero desviar la discusión de ninguna manera, simplemente llamar la atención sobre este otro gran arsenal que tendría la administración pública, y luego habré preguntado si solo la administración pública, para promover el despegue creciente de los apoyos del fomento a las organizaciones. La investigación, quiero llamar la atención sobre 2 o 3 cifras que me parece que son muy significativas para este debate. El 86.5% de las organizaciones de la investigación que sí hemos escuchado no recibe recursos internacionales. Es un dato fuerte. ¿Cómo estamos? Y Angélica también lo planteaba. ¿Qué tanto estamos desligados de la cooperación internacional? Tomemos nota para ver entonces sugerencias de qué podemos hacer. La interacción con organizaciones extranjeras es muy, muy baja. Podemos discutir efectivamente los cambios de prioridades de las agencias, por supuesto, pero la pregunta es, no hay nada que hacer. Yo creo que hay muchas respuestas que valdría la pena también meter en el debate. Otra cifra importante, el tema que puede ser preocupante, 67% de las organizaciones no cuentan con un programa de voluntariado organizado, planificado, promovido. Y vale la pena retomar el tema de qué es voluntariado y qué se entiende por voluntariado. Tal vez de la acepción de que son las señoras de funcionarios que hacen trabajo eventualmente de apoyo a niños en los desayunos y esta visión, pues estamos hablando del voluntariado que defiende migrantes alrededor del tren La Bestia, que defiende a defensores de derechos humanos. Estamos hablando de otra concepción del voluntariado, que es la savia de las organizaciones civiles, que es un trabajo generoso, solidario, no pagado, del que también deberíamos de hablar al incorporar en la reflexión estos temas. Y también la investigación nos habla de la necesidad de una revisión y rediseño del marco institucional. Y me parece que es muy oportuno que hoy se recuerde la revisión de la política pública justo al inicio de una administración. No estamos ni a la mitad ni al final, estamos al principio de una administración. Y la pregunta que queda, por supuesto, en el aire es, ¿qué debemos hacer? ¿Quién lo debe de hacer? ¿Por dónde empezar? ¿Qué es lo que no debe de faltar en una estrategia de fomento? Yo quisiera hacer algunas observaciones de por dónde vemos, después de estos años de trabajo en la Comisión de Fomento, desde la Secretaría de Relaciones Exteriores, que es nuestra manera de ver las cosas, desde donde interactuamos con las organizaciones. Y lo primero que tendríamos que decir es que hay una urgencia de reconocer el México civil. Un México real, un México que ha sido ignorado, marginado, despreciado, perseguido. Hay muchas maneras de referirnos a ese México civil, pero que ahí está, que sigue viviendo, sigue sobreviviendo en algunos casos y que requiere ser reconocido. Nuestra experiencia en Cancillería de estos años es que la mitad seguramente de cualquier proceso de discusión, de negociación para los temas de la agenda internacional pasa, funciona en el momento en que se le reconoce a la organización civil su capacidad. Más allá de lo que decía que se dijo en alguna de las mesas pasadas, decía María Angélica que Clara Guzmán habló de la agenda de algunas organizaciones, que va más allá de cuántos beneficiados tiene, de cuántos poblados atiende en un programa determinado, sino pasa también por eso, pero también por el reconocimiento de que las organizaciones tienen agendas, tienen propuestas,
y tienen concepciones, tienen puntos de vista. Ese es su papel, adelantarse, ver más allá, ver antes que los demás, y esa es la función que tiene que ser reconocida. Sentarse a hablar con ellos, darles su lugar, darles su espacio, aunque vengamos de años de desconfianza mutua, absolutamente mutua. Así como la organización desconfía de los funcionarios tienen una enorme desconfianza. ¿Quiénes son? ¿Quién les paga? ¿Cuáles son los intereses oscuros? Etcétera, etcétera. Hay material para hacer otro libro como el de Foro Supremo. Entender las diversas maneras, nos parece importante ponerlo sobre la mesa, entender diferentes maneras de fomentar. No es lo mismo lo que está esperando en materia de fomento el movimiento de las víctimas de los últimos años a lo que está esperando en materia de fomento quien espera que la Secretaría de Hacienda atienda sus propuestas, sus recomendaciones para convertirse en donataria. Son dos versiones totalmente distintas del fomento. Sin embargo, las metemos todas en un solo cajón que es fomento. Lo que tendría que hacer generalmente es el aparato público, la administración pública. Entender que hay una diversidad, que hay un grupo de organizaciones con una alta experiencia ya de diálogo internacional, que van y vienen en materia de derechos humanos a Nueva York, Ginebra, que están ya en las ligas internacionales. Es un grupo pequeño, muy pequeño en relación al total, pero hay que reconocer lo que eso ya existe, y que requiere facilidades, que requiere ser reconocida, requiere empujón, pero que es muy distinta a las necesidades de un sector muchísimo más amplio de sociedad civil, que no está todavía en esa liga, y que lo que requiere con urgencia en materia de fomento es otra cosa. Ahí sí estímulos fiscales, ahí sí estímulos financieros, ahí sí facilitar para poder desarrollar su trabajo. Si no entendemos las diversas necesidades de fomento, nos podemos equivocar. Y un programa nacional único, generalizado, puede abordar el proceso, sobre todo de organizaciones que están apenas empezando. Solo el Estado, solo el gobierno federal fomenta, o hay muchos otros fomentadores. ¿Cuál es el rol del sector privado? ¿Cuál es el rol de las mismas organizaciones pivote, bisagra, en su rol de propiciar, de fomentar? Me parece que también en un mapeo lo debemos de poner con toda claridad en la mesa. Hay organizaciones que lo que quieren es sentarse con quien toman las decisiones para poder incidir. Ese es su objetivo principal, poder sentarse con los negociadores que están tomando decisiones que afectan su programa de trabajo y poder incidir. El fomento también es para muchas organizaciones, ayúdenme a entender cómo me muevo, cómo negocio, cómo cabildeo, cómo hago lobby, cómo puedo entrar al Congreso, cómo puedo vincularme a los legisladores. Muchas organizaciones, sobre todo de provincia del interior, están demandándonos eso permanentemente. Cuando abrimos convocatoria, invitación, ¿en qué estado podemos hacer talleres de capacitación en cooperación internacional? Ese es uno de los grandes temas. No nada más digamos si los japoneses tienen este año dinero para proyectos como el mío, sino cómo logro en convencer a mis legisladores estatales de la modificación de la normatividad local. Había dos vías que nos parece importante también poner sobre la mesa. Las reformas del trabajo técnico, político, administrativo, que tiene que ver con la nueva ley, que tiene que ver con las normas, que tiene que ver con el trabajo formal institucional. Pero también está el trabajo cultural, el trabajo político-cultural. Solo con una modificación de la ley daremos este salto que estamos deseando y esperando todos, o necesitamos también tener una estrategia en los medios de comunicación, un trabajo cultural evidentemente de sensibilización de la opinión pública, de la sociedad, por lo que significa el asociarse, qué ventajas tiene asociarse. Necesitamos repensar qué hacer en el uso de los medios electrónicos. Si no se sale en la tele, dicen no se existe. ¿Dónde está la sociedad civil en los medios? ¿Qué hemos hecho? ¿Qué hemos dejado de hacer para tener más tiempos oficiales en donde la sociedad civil hable?
Cuando se habla de tiempos oficiales se habla de tiempos del Estado, ¿no? Y no es el Estado, gobierno más sociedad civil. No deberíamos estar pensando también en tiempos oficiales para por la oportunidad de que las organizaciones también les pongan su quehacer. Me parece que ahí tenemos una línea de trabajo que la Comisión seguramente deberá de atender. Podemos, sin ninguna duda, respaldar, apoyar el trabajo de el Consejo Técnico Consultivo de la Ley de Fomento en relación a una iniciativa que ya tiene algún tiempo de venirse impulsando, que es la necesidad, la pertinencia de tener un programa nacional de fomento. Sí, se necesita una acción concertada al más alto nivel de promoción, de fomento de las organizaciones. Si como país hemos tenido en otros momentos programas nacionales de impulso a las pymes, la pequeña y mediana industria, pequeña y mediana empresa, que impide que tengamos un programa nacional de fomento con acciones concertadas que nos permitan empezar a integrar a los sectores que no necesariamente se han incorporado en esta visión. Finalmente, ¿qué sigue? ¿Qué se podría sugerir? ¿Qué plataforma es la que nos puede unir? Primero, la necesidad de preguntarnos antes de medidas y de ocurrencias sueltas, quizás una reflexión a estas alturas de la administración, en el despegue, de intentar respondernos a la pregunta: ¿qué sociedad civil requiere este país? ¿Qué necesita? ¿Cuáles son las fortalezas que necesita atender la sociedad civil mexicana? ¿Qué modelo de sociedad civil? Y no un modelo de comisión gubernamental, sino un modelo construido junto con las organizaciones. Y me parece que ese debate al que nos invita Pablo tiene que pasar también por respondernos a la pregunta: ¿qué fomento? Pero también, ¿qué fomento requiere esa sociedad civil que hemos imaginado? Nos parece que es un buen momento para hacer estas preguntas. Todos, por supuesto, que la definición que se acuerde busque la participación completa del Estado, una política general de Estado de fomento, no lo que parecería que a veces se da, que es voluntad. Qué bueno que haya voluntad, qué bueno que haya compromiso, pero que esa voluntad no sea discrecional, sino que sea mandato. Para ello se requiere que sea una política de Estado. Que pudiéramos también abordar las preguntas de qué hacer desde la Comisión de Fomento en esta nueva oportunidad. No se dan las oportunidades más que cada vez que hay un cambio general, y ahora hay un cambio general, y en donde la Comisión pudiera tener iniciativas junto con los gobiernos de los estados, iniciativas junto con las organizaciones y con las redes, iniciativas junto con los legisladores, que han demostrado que es una muy buena oportunidad también para colaborar junto con el Ejecutivo en el rediseño de una política de Estado en materia de ese fomento, en donde obviamente tendríamos que abordar el tema de la formación de capacidades, y no nada más de capacidades de las organizaciones, formación de capacidades del funcionario público, del enlace de la administración pública, del fomentador. Afortunadamente hay ya un intento, no de tener un servicio civil de carrera, ojalá fuera, pero sí de que funcionarios se vayan especializando en la atención, en la vinculación, pero la formación de capacidades obviamente obliga a que sea tanto organizaciones como también a enlaces de la